amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy vamos a aprender cómo crear un formulario con PHP, MySQL y base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el servidor en nuestra computadora. En este caso yo estoy utilizando Sun, el cual nos permite instalar Apache y MySQL para manejar la base de datos. Una vez que esté instalado debemos encenderlo. Una vez que esté encendido podemos ya trabajar directamente en los archivos del servidor. Vamos a crear una carpeta en el directorio que nos instala el servidor, en este caso hdocs, y vamos a crear en la carpeta Sun nuestra carpeta con los archivos que componen nuestro formulario. En este caso yo estoy utilizando una plantilla que tomé de internet para muestras de ejemplos de este video, de un formulario de inscripción. Vamos a trabajar con tres archivos. El primero, el index, donde va a estar todo el formulario, toda la solicitud de información. Un archivo registro, el cual va a registrar todos los datos que envíe el usuario a través del formulario por el método POST, y un archivo conexión que va a conectar nuestro formulario con la base de datos para hacer el registro de información. En este caso yo estoy utilizando el manejador de texto de Atom y voy a abrir la carpeta de los archivos. En este video les voy a mostrar cada código y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos. Una vez que estemos dentro del formulario, directamente en el archivo index, que es este archivo que tenemos acá, que dice formulario de inscripción, nos solicita nombre, apellido, cumpleaños, el género, correo electrónico y el número de teléfono. Una vez que estamos acá, vamos a crear nuestro index. Vamos al manejador de archivos y nos vamos a ubicar en el form. Ubicamos la etiqueta form, acá está. Decimos que estamos enviando datos a través de el método POST, y también vamos a decirle en el action, le vamos a decir que nos envíe a registro, que es el otro archivo que debemos crear en la carpeta de nuestro formulario. Registro. Luego procedemos a agregarle los names a nuestro formulario. En este caso lo tenemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear ahora una base de datos. Nos vamos a ir al servidor, en localhost, nos vamos a base de datos y creamos una nueva base de datos. En este caso le voy a colocar el nombre de curso y le damos crear. Nos dice que ya existe una base de datos llamada curso, por lo tanto vamos a cambiarle el nombre y le vamos a colocar tutorial y le damos crear. Luego que está creada, vamos a verificar cuántas columnas tiene nuestro formulario. En este caso tenemos primer nombre, segundo nombre, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos por acá el género, tenemos el email y tenemos el teléfono. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Vamos acá y le vamos a decir 7 porque vamos a crear una columna de otro incremento, y le vamos a colocar al nombre de esta tabla, le vamos a colocar registros y le damos continuar. Una vez que estamos acá, vamos a crear nuestra primera tabla, en este caso registros, y vamos a registrar nuestros campos. En este caso vamos a crear registro, primer nombre, vamos a crear segundo nombre, vamos a crear acá la fecha de nacimiento,
También vamos a crear el género. Vamos a crear también el email. Vamos a crear por último el teléfono. Nos faltó uno porque no creamos el ID. Por lo tanto, vamos a rodar nuestras casillas, nuestros campos. Las columnas vamos a modificarlas para poder agregar el ID de autoincremento para llevar un control de los registros. Acá pegamos, cortamos, pegamos y vamos a crear un campo que se va a llamar ID. Va a tener 10 valores y va a ser autoincremento, y le decimos que va a ser primario. Acá esto lo vamos a crear varchar, colocamos 20 registros, acá le colocamos varchar también, acá le colocamos 20, el email lo vamos a agregar también varchar, aquí le colocamos 20, el teléfono lo vamos a colocar varchar también. Y una vez que estemos definido todo esto, nos vamos a ir a la parte de guardar. Una vez que esté guardado, verificamos la estructura y esta va a ser la estructura de nuestra tabla, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra base de datos y también tenemos nuestra tabla donde vamos a registrar a los que se van a inscribir. ¿Ok? Vamos al código nuevamente, verificamos que sea el botón, enviar y verificamos nuestra acción. Tenemos método post y nos envía al archivo registro. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es ir al archivo registro. Acá tenemos creado el archivo registro, que es el que nos llega desde donde, desde nuestro formulario. ¿Okay? Una vez que estamos en el archivo registro, lo primero que tenemos que incluir es nuestra conexión a la base de datos. En este caso yo le llamaré al archivo que se conecta a nuestra base de datos a hacer conexión. ¿Okay? Segundo, vamos a nombrar una variable para poder hacer la validación a través de un array cuando se haga el registro de manera exitosa o exista un error en el SQL. ¿Okay? Entonces decimos acá, si recibo por el método post las siguientes variables. ¿Cuáles variables? Las que nos llegan desde el formulario. Por lo tanto, vamos a nuestro formulario y nos vamos a traer todo lo que nos está mandando. En este caso tenemos esto, que es el primer nombre. Tenemos primer nombre. Disculpen, vamos a regresar acá. Tenemos el primer nombre. Tenemos el segundo nombre. Segundo nombre lo tenemos acá. Pegamos. Tenemos la fecha de nacimiento. De igual manera tenemos el género. También tenemos por acá el email. Tenemos acá el teléfono. ¿Okay? Los tenemos en nuestros registros.
en nuestro formulario, que es lo que le estamos solicitando al usuario. ¿Ok? Acá simplemente vamos a crear una variable con estos datos que nos están llegando desde el formulario. ¿Ok? Vamos a crear una variable en cada uno de ellos para pasarle los datos que nos están llegando desde el formulario y luego poder hacer una conexión, una inserción, disculpen, a la base de datos. ¿Ok? Acá vamos a copiar acá y vamos a pegar acá, acá. Regresamos, a regresar y copiamos. Y entonces pegamos acá, pegamos acá, pegamos acá, ok. Entonces acá esto lo tenemos que borrar porque no tenemos esto, pero sí vamos a pasarle el nombre de las variables para que pueda funcionar. Es el procedimiento que vamos a hacer acá. Y ya tenemos nuestras variables que están recibiendo los datos que vienen desde el formulario por el método POST. ¿Okay? Acá vamos a crear una variable que va a ser una inserción en la tabla registro. En este caso, si volvemos a nuestra base de datos, nuestra tabla se llama registro. Por lo tanto, tenemos que decirle el nombre de la base de datos. Acá le decimos que el nombre de la tabla es registro y luego debemos decirle los valores que va a insertar. En este caso va a insertar estos valores que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos que decirle qué valores va a insertar. Copiamos acá. Recuerden que deben ir separados por una coma cada uno de los datos que van a insertar. Copiamos, pegamos, copiamos y pegamos. Ok, regresamos, y pegamos lo último que es el teléfono. Ok, una vez que le damos los valores, también debemos decirle, ok, ¿qué va a insertar? Le vamos a dar el nombre de las variables que va a insertar. En este caso yo quiero que inserte estas variables que tengo acá. Por lo tanto, voy a agregar. Okay. Recuerden que también deben ir separadas por coma. Acá regresamos, pegamos, pegamos y pegamos para luego solamente copiar el nombre de la variable. Pegamos acá, copiamos acá, copiamos, pegamos, copiamos acá. Por último tenemos el teléfono. Vamos a borrar los que no vamos a utilizar y nos va a quedar de esta manera las 6 variables que definimos y que nos están llegando desde el método POST. ¿Ok? Luego, a través de una condición, simplemente decimos que si la conexión, ¿ok? Si la variable conexión, ustedes dirán, ¿dónde está la variable conexión? La variable conexión la tenemos en nuestra base de datos, en nuestra conexión a la base de datos, en el archivo hacer conexión. Acá tenemos la variable connect, que es la que va a hacer la conexión a la base de datos a través de los datos que le estamos ingresando. Okay. Entonces vamos a continuar en registro. Acá entonces verificamos que si existe una conexión o una inserción a través de un query en la base de datos de manera verdadera, en dado caso que todo esté correcto, nos va a decir un mensaje de agregado. A través del header nos redireccionamos al archivo index
este caso, el archivo es index.html. Y de esta manera regresamos al formulario, ¿ok? De igual manera, si el archivo conexión tiene algún error, la variable trae algún error cuando se hizo la inserción en el query, le decimos que hubo un error al registrar. Por último, cerramos la variable connect y tenemos nuestro archivo listo, ¿okay? Entonces recuerden que aquí tenemos que hacer una conexión a la base de datos. En este caso yo lo llamé hacer conexión BD, que es este archivo que tenemos acá, y acá simplemente lo que vamos es a nombrar 4 variables, que va a ser localhost, username, la contraseña del servidor. En este caso mi contraseña es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Y la base de datos, recuerden que le colocamos como nombre tutorial, ¿okay? Entonces aquí debemos de darle el nombre de tutorial. Acá guardamos. Acá hacemos lo que les dije anteriormente, la variable connect, que simplemente se va a través de una clase conectar y verificar que los datos que le acabamos de ingresar son de manera correcta, ¿okay? En este caso, si existe algún error, le decimos que nos envíe un mensaje que conexión fallida, ¿okay? Si no, simplemente la conexión está ejecutada y podemos hacer uso a través de un require del archivo hacer conexión para enviar los datos a nuestra base de datos, ¿okay? Acá guardamos también, guardamos archivo hacer conexión, guardamos nuestro index y vamos al formulario a hacer la prueba. Tenemos los datos, en examinar pueden ver que no tenemos ningún registro y nos vamos a el formulario de formato de inscripción, ok, entonces una vez que tengamos listos los archivos, ok, recuerden el archivo registro, el archivo index, el archivo hacer conexión, simplemente vamos a verificar que la información sea enviada correctamente, okay. Vamos a colocar un nombre acá, vamos a colocar José, vamos a colocar Tom, cumpleaños, vamos a colocar este y vamos a colocar aquí ejemplo, y enviamos la información o presionamos el botón enviar. Acá nos redirecciona al formulario y verificamos ahora en la base de datos. Nos vamos a estructura, pueden ver, tenemos acá toda la información y regresamos al formulario. Vamos a probar con otro, colocar acá otro nombre, Rondón, vamos a colocar otro número de teléfono, ya que nos vamos a seleccionar y vamos a decir que es masculino. Enviamos y nos redirecciona a index. Si nosotros nos vamos al código de registro, en registro, si nos reenvía a index.html, quiere decir que es verdadero y que no hay ningún error en el SQL. Por lo tanto, si nos vamos a la base de datos y nos vamos a examinar, podemos ver que tenemos los dos registros que hicimos, ¿okay? Ya que son diferentes, hay otros números y tenemos nuestro registro. De esta manera podemos hacer un registro utilizando HTML, CSS, utilizando PHP y utilizando una base de datos de MySQL a través de PHP MyAdmin, ¿okay? Entonces acá recuerden que tenemos que tener el servidor, lo más importante, y estos archivos. En la descripción del video les voy a dejar el directorio, el repositorio de estos archivos para que puedan verificar y utilizarlo en dado caso que necesiten crear un formulario dinámico con PHP. Este ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les sirva y les funcione para su proyecto y nos vemos en un próximo video. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta luego.